Buenas tardes. Vamos a continuar con la sesión. Agradezco el tiempo que nos dieron de descanso y por favor vamos a proceder para desahogar todos los puntos del orden del día. Por favor, doctor. Vamos a la sección de torturas en el presidio político. Le pedimos a Amado Rodríguez, ex preso político cubano, quien ha testimoniado internacionalmente sobre las torturas en el presidio político del régimen castrista. Amado. Gracias, Amado. El relator para estos casos va a ser el doctor Yanli Yang, que no puede estar hoy aquí, pero él va a ser el encargado de darle seguimiento a estos casos, ya que él fue también preso político en China. Ok, muchas gracias a todos por la invitación y el haber abierto una tribuna como esta, que debería ser permanente para las denuncias de estas cuestiones de torturas y tratos de escuela. Yo voy a hacer una pequeña introducción, pero a su vez pues voy a coger a los 5 minutos que me programaron para lo que voy a testificar. Permítame seguir. Los regímenes totalitarios dogmáticos de cualquier denominación han dejado una huella similar en el camino del desarrollo histórico, ignorando para mantener su poder omnímodo todo respecto a la dignidad del ser humano. Sin dejar a dudas, en los ámbitos de las mazmorras, de la seguridad del Estado, en los establecimientos penitenciarios fueron y aún son la concreción más definida de la represión institucionalizada, donde los opositores apresados están a expensas, sin la menor razón legal, para su defensa de los desmanes de un régimen sin límites morales. Crímenes contra la dignidad y la integridad física de los seres humanos, la tortura, los tratos crueles y degradantes es una práctica oficializada que se ejerce con total impunidad. Yo le dejo aquí después, por escrito, como me pidieron, algunas de las cuestiones que tienen que ver con las situaciones. Hay que pasarlo ahora, Amado. Amado, si quiere pasárselo ahora. Sí. Ok, gracias. Tuviéramos que tener un tiempo extremadamente largo para hablarle. Yo escogí lo que se llamó en prisión un experimento que ellos hicieron con los presos políticos, porque estos regímenes no se pueden escapar verdaderamente de experimentar cuestiones con los presos. Ocurrió en la prisión de Boniato a raíz de la fuga realizada en el año 1969, la fuga masiva de presos políticos, donde ellos crearon un montón de condiciones previas y después posiblemente a cientos de prisioneros políticos no hicieron pasar por un proceso que ellos mismos decían que era calorías mínimas indispensables. Este experimento se aplicó prácticamente de 29 a 30 meses. ¿En qué consistía el experimento? En las prisiones verdaderamente la ración alimenticia es escasa de por sí. Ellos plantearon que de ahora en adelante se nos iban a dar a nosotros la mitad de esa ración que estaba establecida para la prisión como tal. Y nos estabularon como ganado en 4 pabellones permanentemente cerrados, sin visita, sin atención médica, prácticamente sin ser sacado a airarse al suelo o algo por el estilo, y nos fueron aplicando este tipo de experimento que fue creando en los presos, como es lógico, pues se mantenía las gripes, el catarro que no se quitaba, el adelgazamiento totalmente extremo, un montón de trastornos gastrointestinales, problemas de inflamaciones de la pierna, una debilidad extrema completamente. Sin embargo, ellos fueron siguiendo esto, y les digo, no fueron 2 o 3 días, fueron casi 30 meses de experimentación. ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Los presos verdaderamente jamás pidieron ningún tipo de recurso para ello, ni se quejaron. Nos mantuvimos en esa situación por ese tiempo. La misma guarnición, ya ha pasado un tiempo largo, se percataron que la situación que se estaba presentando se estaba creando ya hacia un caos, porque los mismos tuvieron que empezar a sacar prisioneros para la enfermería porque se caían o no podían o no se podían levantar en sí, y otros con las condiciones que se manifestaban, pues era lógico que ellos tenían que llevárselo porque no había ninguna razón, hasta que ellos decidieron en última instancia pues tener que suspender este experimento.
Pero aquí la razón radica en que en algunos de nuestros compañeros, a pesar de ser llevados para un hospital con un adelgazamiento extremo, tratar de darle alimentaciones extra para poder levantarlo de la situación que tenía, en algunos de nuestros compañeros se presentó un problema. Y puedo citar después un caso específicamente, desgraciadamente ya muerto hoy en día, de que en vez de recuperar, seguían perdiendo peso y no podían levantarlo de su estado crítico en que se mantenía. Ese fue uno de los procesos. Y aquí le puedo aumentar el caso específicamente, aunque le digo, murió con nuestro compañero, que fue el doctor Francisco Mendieta Tamayo, uno de los compañeros que estaba conmigo, un individuo de una complexión más fuerte que la mía, de mi estatura, quizás de 200 libras, que fue ingresado con 120 libras al hospital. Durante los primeros días, a pesar de que le dieron una alimentación que ellos llamaban doble proteica para poder levantarlo, Mendieta Tamayo llegó a pesar 114 libras porque no podía recuperar. Fue una tragedia que se presentó en ese tipo de aspectos, hasta que en 114 libras fue que el organismo de él, a pesar de una junta médica y todo, porque bueno, ellos no querían tener en ese momento un muerto en esas condiciones, pudieron recuperarlo. Este es uno de los experimentos porque creo que me estoy ajustando más o menos al tiempo que se me planteó. Ahí van a tener muchos casos, tanto en la seguridad del Estado como en las prisiones, de todo lo que el régimen institucionalizó, y esto se hace con total impunidad. No solamente lo que el régimen plantea para hacer, sí que está editado como tal, sino que los representantes de las autoridades, como esto está institucionalizado, tienen el favor de ellos mismos poder realizar lo que a ellos les interese como personas, porque son impunes frente al problema. Así que el preso simplemente es maltratado, herido, torturado en cualquier medida y no hay nada que les reclame. Este es uno de los casos que quiero presentar y me estoy ajustando a la que se me pidió. Tenemos aquí, digamos, el índice del problema, ¿no? Sí, ahí van a tener, hay libros que se han escrito sobre eso, hay otras informaciones que se han hecho, y tengo una conferencia también que yo di con Amnistía Internacional sobre la tortura específicamente. Muy bien. Le voy a pedir al doctor Maher que tome la palabra. Yo lo traduzco. Sí, tú traduzcas. Ok. Thank you very much for documenting these horrific methods of torture. Gracias por documentar estos crímenes horríficos, horrorosos de tortura. I want to ask you about a subject that came up earlier. I thought that I have seen most or all of the torture methods, but apparently there are methods that we're still learning about. Yo pensaba que yo conocía todos los métodos de tortura, pero ahora descubro que hay nuevos métodos de tortura que yo desconocía. One of them that I learned about today, which is extracting blood from the prisoners. Quedé horrorizado hoy cuando me enteré de que les extraían sangre a los prisioneros. Have you witnessed cases like this, and what was the effect on the prisoners? ¿Usted ha sido testigo de este tipo de estación de sangre y el efecto sobre el preso? Bueno, cuando se dice testigo, yo lo veo de dos puntos de vista. Si estoy presente en la situación o si estoy en el área donde se está produciendo el problema. Este fue un caso que se dio en Cuba, en diferentes lados de Cuba. En Boniato, donde yo me encontraba en un momento determinado, en algunos que fueron a ser fusilados antes del fusilamiento. Les traían la sangre y lo llevaban en estado totalmente debilitado, porque de todas formas lo iban a fusilar. Y entonces ese fue uno de los métodos. En Boniato se dio, y se dio en otros lados de Cuba también. Any other organs has been extracted, kidneys, liver, that you are aware of? ¿Usted sabe de algún otro órgano que ha sido extraído a los presos antes de ser ejecutados? No, dentro de esa situación no. Lo único sí, por varios casos, es extracción de sangre momento antes de ser fusilados. What he's familiar with is blood being withdrawn before the prisoner being executed. Now, some of those prisoners obviously were released later on. I want you to tell us about the psychological effect of this torture on those people and also on the communities where they were released.
¿Cuál es el efecto psicológico de lo que usted describió sobre la dieta, sobre el preso y cómo eso se mantiene, eso se queda como un trauma aún después de ser excarcelado? Dicen en muchos casos sí, podría quedar como un trauma dentro de la situación que se presenta, pero el preso, en este momento que se presentó, ya venía con una guerra muy violenta, porque si nosotros fuéramos a hablar de torturas y de planes experimentales, no es la primera vez que en Boniato con calorías mínimas e indispensables se ha aplicado. Pues tenemos Isla de Pino completamente con un montón de procesos, cuando aquí hay muchos compañeros que pueden dar testimonio de eso, se venía lo que era una dieta que cuando se llevaron a las personas al médico, posiblemente 3 personas habían pasado de 4 millones de glóbulos rojos y se caían en los recuentos. Y en las demás prisiones este tipo de proceso se ha mantenido en diferentes momentos, porque el régimen trabaja con momentos y en otros de acuerdo a situaciones o condiciones que ellos quieran hacer. Si no es permanentemente mucho de estos trabajos. Ellos aplican en diferentes momentos diferentes tipos de tortura, pero sí siempre mantienen un estado totalmente agresivo contra los presos políticos, porque uno de los principales objetivos que él tiene a todo opositor es, ante que todo, es quebrar el alma. Segundo es dejar o obligarlo a que cese de su posición. El trauma en nuestros compañeros muchos depende de cuál fortaleza psicológica tenga la persona en un momento determinado y cómo lo afectó en un momento determinado estas situaciones. Eso depende muchas veces de las personas. Pero nosotros tenemos en prisión muchos casos de intento de suicidio simplemente por estar agotados mentalmente, es decir, no encontraban otra salida frente al terror. Y lo tuvimos tanto en Isla de Pino como lo tuvimos tanto en diferentes prisiones. Si el preso ya frente al no poder sentirse aplastado, destruido y sin esperanza, porque en aquellos tiempos de nosotros, que empezamos de los años 59 presos hasta los años quizás de los 70, nadie escuchaba. Si no tuvimos defensa, no tuvimos apoyo. El preso estaba solo y con una inmensa agonía interna de desesperación, porque era yo contra un régimen, sin ningún tipo de esperanza. Y eso a muchos presos en un momento determinado le quebraba el espíritu. ¿Qué salida tenía muchas veces? Suicidarse. De eso tuvimos muchos intentos y tenemos muchos también suicidios en nuestra prisión. We have seen in other methods of tortures that doctors and medical staff in the hospitals have cooperate and conspiracy with the regime or with the guards in imposing more torture and more pain to those victims. Have you witnessed any of those cases in the Cuban regime? Tenemos información de que médicos y enfermeros han colaborado con el régimen y con los guardias para aumentar la tortura. ¿Usted tiene conocimiento de eso? Hay muchos casos y ahí también va a estar narrado cómo en algunos momentos se usó verdaderamente los tratamientos para los pacientes psiquiátricos y fueron aplicados a muchos de nuestros compañeros y compañeras de prisión en diferentes prisiones, pero fundamentalmente en la sección de La Habana, que se le aplicó electrochoques en condiciones inhumanas, tirados en el piso, con agua tirada, en forma totalmente fuera de toda calificación médica, sino con el ánimo de torturar, con el ánimo de destruir a esas personas. Sí, eso también está bien, y ahí van a tener una explicación de hechos que se dieron con este tipo de mantenimiento. Cuando tú no tienes una persona que te cuida o te ayuda en el aspecto médico, que sea tuyo, como un preso, por ejemplo, tú no tienes nunca la confianza, porque todos los demás que están trabajando en todos los hospitales, sea de las prisiones o de los centros de seguridad del Estado, son miembros de del propio régimen y por lo tanto son incondicionales del régimen y por lo tanto siempre van a trabajar a favor del régimen y en contra del preso o la presa que se encuentre o en los departamentos de seguridad o en las prisiones. Es más, no puedes tener ni confianza, porque eso nosotros tuvimos con evidencia de los mismos, ni en el medicamento que te puedan dar, porque pueden ser utilizados para cualquier elemento que en ese momento ellos necesitan contra ese preso o contra un grupo de presos, darle medicamentos de una cosa que se está diciendo y le están dando un medicamento para otras cuestiones que no es para lo que él necesita que se emplee. Thank you very much.
Gracias. Quiero presentar para el récord de la comisión el nombre de Armando Sosa Fortuny, quien lleva 34 años de prisión política en Cuba, posiblemente uno de los presos políticos de mayor tiempo en las cárceles de una dictadura.